Hortensio, Maldición y Muerte, segunda parte. Pasados algunos días posteriores a los acontecimientos de los trabajadores asesinados, don Camilo había estado algo tenso, así que decidió que ir a la cantina a beber un poco sería la mejor idea. Pero al salir de su casa, hubo un detalle que atrajo su atención, pues justo afuera de la puerta principal de su casa, él vio tirado en el suelo un polluelo muerto siendo devorado por las hormigas. Al parecer no tenía mucho de nacido y había caído del árbol donde se situaba su nido. Así que, sugestionado de que aquello fuese otra señal, se marchó y siguió su camino a la cantina. Y así pasaron las horas, y don Camilo llevaba más de media botella de tequila, cuando entró corriendo Matías, avisándole a don Camilo que su esposa se había puesto enferma por aquello del embarazo. Al parecer, el niño ya iba a nacer, y Camilo corrió hacia donde estaba su caballo. Lo montó y apresurado se dirigió hacia su casa, por aquel camino del monte en el cual el viento y las nubes anunciaban una fuerte lluvia. Cuando don Camilo llegó a su casa, vio afuera, sentado y triste, a uno de los sirvientes. Esto de inmediato le alarmó, así que entró corriendo a la casa y afuera de la habitación le recibió la partera. Jacinta, por favor, dígame que todo está bien. Lo siento, don Camilo, no pude hacer nada. Hay veces que Dios quiere que así pasen las cosas. El bebé venía con el cordón enredado en el cuello y nació muerto. Lo lamento mucho, don Camilo. Dios lo tenga en su santa gloria. Don Camilo, muy triste, salió de su casa con una botella de tequila en la mano y caminando sin rumbo por las veredas de aquel campo, bebía y bebía hasta que se emborrachó por completo. Y caminaba tambaleante, casi inconsciente, mientras que escuchaba hablar la misma voz del viento, con palabras que le herían y se le clavaban en el pecho. Y él, tratando de ver de dónde provenían, notó que nuevamente la figura de Hortensio se mostraba ante él. Conste que se lo advertí. Su tiempo ha llegado y ahora está pagando por todo lo que ha hecho. Y si le contara lo que le falta, pero eso prefiero que usted lo vaya averiguando. El infierno solo existe aquí en la tierra, don Camilo, y a usted le va a tocar vivirlo. Don Camilo, escuchando a Hortensio, apenas podía entender aquello porque estaba muy ebrio. Sin embargo, con furia y con gallardía, respondió con palabras al fantasma de Hortensio. Maldito seas, Hortensio. Ojalá te estés pudriendo donde quiera que estés. Maldito seas, maldito seas. Después de decir aquello, don Camilo desenfundó su arma y disparó al aire, intentando aniquilar aquel fantasma de Hortensio. Como era de esperarse, la esposa de don Camilo estaba destrozada y muy triste. No quería comer ni salir de su habitación. Había perdido mucho peso y prácticamente se estaba volviendo loca. Por su parte, don Camilo se arrancaba las penas con alcohol y prostitutas. Estaba perdido y creando mucho más caos, sacando sin piedad a los pobladores de sus casas, arrebatándoles sus posesiones e incluso torturando y masacrando a todo aquel que se le interpusiera en su camino. La vida de don Camilo se había ido a la deriva de la noche a la mañana, y al parecer la más densa oscuridad aún no se hacía presente. Una mañana, don Camilo,
Despertó a mediodía con una jaqueca terrible por haber bebido en exceso. Se había perdido tanto en el alcohol que ya no sabía qué es lo que ocurría en su casa. Y aquella mañana, al levantarse a desayunar, notó que había un alboroto en su casa. La razón es que la esposa de don Camilo no aparecía por ninguna parte. Los trabajadores la habían estado buscando toda la noche. Así que don Camilo salió con un grupo de hombres a seguir con la búsqueda. Después de horas, uno de los hombres dio aviso de que habían encontrado por fin a la señora de don Camilo. Lo trágico es que la encontraron sin vida. La noche anterior la señora había salido de la casa resignada a su infelicidad y decidida a arrebatarse la existencia de este mundo. Así que ella se metió al río y con la desesperanza cargando en su pecho y en su ser, aquella mujer se dejó arrastrar por la corriente del río. Ella no sabía nadar, razón por la cual murió ahogada. Su cuerpo fue encontrado con golpes en la cabeza que sufrió tras haber chocado con las rocas, y don Camilo, al ver el cadáver, simplemente no lo podía creer. Aquella maldición de Hortensio estaba por acabar con toda su familia, y él simplemente no sabía qué hacer. Y la única idea que se le ocurrió fue que, si todo aquel mal era ocasionado por las monedas malditas, él debía deshacerse de aquellas. Así que decidido, sabía que no había tiempo que perder. Y sin mostrar siquiera un poco de empatía ante la muerte de su esposa, él simplemente pidió a los hombres que llevaran el cuerpo de la difunta a preparar para el velatorio, mostrando así gran indiferencia hacia la muerte de su amada. Una vez resuelto lo del funeral, inmediatamente pidió a Matías que le acompañara a la casa y ambos se fueron apresurados. Al llegar, don Camilo se encontró con sus dos hijos, quienes, al enterarse de la desaparición de su madre, habían acudido de inmediato. Aquellos hijos de don Camilo ya eran unos hombres, los cuales, angustiados, pidieron explicación a su padre, quien simplemente los ignoró, dado que él necesitaba cumplir la misión de sacar las monedas de su casa. Don Camilo, con prisa, se dirigió hacia su despacho, abrió la caja fuerte y extrajo el morral con las monedas. Su idea era ir con el sacerdote a que le bendijera las monedas y dejárselas a él, para que así, con la ayuda de Dios, la maldición desapareciera. Y así por fin poder descansar de todo aquel mal que Hortensio había puesto sobre él. Pero como si todo fuera una jugada del mismo diablo, antes de que pudiera salir de la casa, una muchedumbre de campesinos armados con palos, piedras y machetes se habían congregado afuera de la casa de don Camilo para hacerle pagar por todas las injusticias que estaba cometiendo hacia ellos. Pues en las últimas semanas, don Camilo había robado, mandado golpear, desalojado y asesinado a muchos pobladores de la zona. Así que aquellos manifestantes iban con la clara intención de sacar a don Camilo de su casa, de lincharlo, de torturarlo. Tenían hambre de venganza, y así querían ellos acabar de una vez por todas con todos aquellos abusos. Don Camilo, preocupado, al ver que no había muchas opciones de escapatoria, se dirigió hacia Matías con la esperanza de que éste tuviera alguna solución. Me lleva el carajo. ¿Ahora qué chingados está pasando, Matías? Pues se quiere que le diga, patrón. Creo que la gente viene a pelear. ¿Con cuántos hombres disponemos?
para que ahorita me corran a todos esos muertos de hambre. Y si es necesario, quiero que los maten a todos. Lo siento, patrón. La mayoría de nuestros hombres están allá afuera protestando. Usted mismo los corrió. Seguro ya no se acuerda porque ha estado borracho mucho tiempo. Creo que no tenemos otra más que escapar. Don Camilo aceptó la propuesta de Matías y convocó a sus 2 hijos para que le acompañaran, porque de quedarse, los campesinos los asesinarían también a ellos. Así que los 4 salieron por una de las puertas traseras y se fueron recorriendo a pie la vereda, y así escondiéndose entre los arbustos y las rocas, fueron lentamente avanzando. Y es que los campesinos ya habían tomado los establos y la mayor parte de los terrenos de don Camilo, así que no había otra manera que esa de escapar. Un par de horas después, ya iban los 4 muy cansados y asoleados por un costado del camino cuando, para su suerte, pasó una carreta que iba de salida del pueblo, y don Camilo le hizo la seña de que se detuvieran. En aquella carreta viajaban un hombre y su esposa, quien cargaba en sus brazos un pequeño bebé. Don Camilo, al verlos, de inmediato supo que aquellas personas no eran del pueblo, así que les mintió diciendo que iban también de paso, pero que sus caballos habían sido robados en un asalto sobre ese mismo camino. Por esta razón, aquellas personas mostraron compasión y aceptaron llevar a los fugitivos. De inicio iban todos muy callados en aquella carreta. Así que don Camilo trató de sacar plática al esposo de aquella chica, el cual no respondió, porque tenía la mirada nublada y parecía que su mente estaba perdida. Y además de eso, la mujer que acompañaba a aquel hombre, la cual aparentaba tener apenas los 15 años, hizo saber a don Camilo que aquel señor estaba muy enfermo y había perdido la voz. Don Camilo, aún así, mostrando mucho respeto, no dudó en mostrar su agradecimiento con aquellos viajeros. Les agradecemos por ayudarnos. Nosotros también vamos de paso. Dios les pague este gran favor. No es nada, buen hombre. Siéntase en la confianza de que los llevaremos hasta donde podamos, porque no vamos a un lugar muy lejos, pero espero les sirva de algo. No se preocupe, tampoco vamos lejos. Y si se puede saber, ¿hasta dónde van ustedes? Nosotros venimos desde el norte y vamos aquí al Cerro Viejo. Allí hemos estado construyendo un pequeño rancho y ya es tiempo de irnos a vivir ahí. Y si viven en el norte, ¿por qué venir a vivir hasta acá? Si les platicara, no me lo creerían. Usted platíquenos y ya veremos si le creemos o no. Pues sé que suena absurdo, pero venimos huyendo. No es absurdo huir si de sobrevivir se trata, ¿no cree? Después de decir aquello, don Camilo metió la mano a la gabardina, sacó una licorera, la destapó, le dio un trago y siguió escuchando a la mujer. Entiendo, pero nosotros huimos de una maldición. Parece extraño, pero de allá de donde venimos, teníamos mucha envidia de una mujer que estaba enamorada de mi esposo. Y aquella mujer lo embrujó, y mírelo, ya no puede hablar. Además, cada día parece más ausente de este mundo. Ya mejor que se lo trague la tierra, pero en fin, tenemos un hijo y una vida por delante. Y todo pasó así de la noche a la mañana. Por eso cuando nos enteramos de que aquella bruja quería hacerle daño a nuestro bebé, lo primero que hicimos fue huir. Y como un abuelo de mi esposo nos dejó los terrenos de Cerro Viejo, pues ahora acá viviremos, lejos de aquella mujer, donde mi bebé esté protegido de sus maleficios. Por nada del mundo queremos que mi bebé tenga una mala vida, o que viva en la miseria. Ya verá que acá estarán muy bien, señora. Le doy mi humilde bendición y de verdad 1000 gracias. Si un día podemos pagarle el favor, créame que con gusto lo haremos. Bueno, mire, como no somos de por aquí, y si usted acepta,
Pronto bautizaremos a nuestro pequeño Magdaleno. Y creo que necesitará un padrino. Si usted acepta, eso nos haría muy felices. Cuente con ello, señora. Pronto recibirá noticias mías y estaremos visitándole. Aquella plática de don Camilo y la mujer fue interrumpida, dado que el esposo de la mujer detuvo la carreta forzadamente, y es que, entre el camino a las faldas del cerro, había unos hombres que habían hecho la seña para que detuvieran aquella carreta. Don Camilo y los demás sabían que posiblemente los estaban buscando a ellos, así que saltaron de la carreta y trataron de correr, pero finalmente fueron atrapados y sometidos. A don Camilo, al revisarlo, le quitaron el saco de monedas y después fueron subidos a un carruaje como prisioneros de aquellos hombres que eran aliados de los campesinos en aquella rebelión que se había desatado contra don Camilo. Al parecer ya no habría escapatoria, pues cuando regresaron al pueblo, la hacienda de don Camilo había sido saqueada por la gente y le habían prendido fuego. Don Camilo, sus hijos y Matías fueron llevados con el líder de los campesinos, quien al ver a don Camilo preso e indefenso, expresó: Así lo quería ver, don Camilo, amarrado y tan mansito como un maldito perro. Ya suéltenos, o le va a pesar. Ya mis hombres vienen en camino y también se le ha dado aviso al gobernador. Ahora usted es el que pide piedad, pues fíjese que ahora no tenemos miedo. Y después de lo que le hizo Hortensio, créame que hemos venido planeando todo esto desde hace tiempo. Usted ya no tiene poder aquí, don Camilo. Ya era hora de que supiera que usted no manda aquí en el pueblo. Aquí manda la gente. Muchachos, llévenlos al paredón. Vamos a darle plomo a estos 4 antes de que venga alguien a salvarlos. Y así, arrastrados y a golpes, fueron llevados don Camilo y los otros al lugar donde serían fusilados. Había una gran multitud. La gente del pueblo completamente estaba reunida para presenciar la majestuosa venganza y muerte de don Camilo. Eso les llenaba de un morbo y extraña sensación de siniestra felicidad al tener ellos el poder de arrebatar una vida. La vida de aquel que a ellos les había arrebatado todo. Ya se encontraban los 4 hombres desafortunados, alineados, y enfrente de ellos se encontraban algunos hombres que portaban escopetas y deseosos de tirar sus balas. Y don Camilo suplicaba que dejaran ir a sus hijos, porque ellos no tenían la culpa, pero era evidente que sus súplicas no serían escuchadas. Al parecer ya había llegado el final para don Camilo. Aquella maldición por fin terminaría con él, con todos los suyos y con Matías también. Y en ese instante que don Camilo pensó que por fin descansaría de toda aquella pesadilla, comenzó a escuchar una voz. Era la voz de Hortensio, quien se había dejado ver nuevamente. Su espíritu se encontraba parado justo enfrente de él y lo observaba con la mirada de alguien que ha complacido su sed de justicia. Y al verlo, don Camilo ocultaba el miedo tras el sudor y el polvo en su cara mientras escuchaba a Hortensio. Mire nomás hasta dónde ha llegado don Camilo, cómo ha terminado todo. Déjeme decirle que usted mismo es quien ha llevado las cosas hasta este punto. Pero sabe, aún falta más. ¿A poco cree que para usted las cosas se van a terminar así de rápido? Se equivoca. Después de decir aquello, don Camilo observó cómo el fantasma de Hortensio
se dirigió caminando hacia donde estaba el líder de los campesinos y comenzó a hablarle al oído, como aconsejándole. Y un instante después, aquel hombre se dirigió con cada uno de los tiradores y parece que les dijo algo. Enseguida aquel hombre regresó a su puesto y dio la orden de ejecución. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Se escucharon múltiples detonaciones y la gente extasiada disfrutaban ver caer aquellos cuerpos sin vida. La sangre brotaba a chorros de sus cuerpos, mojando la tierra que los había visto nacer, y la multitud, enardecida, gritaba la palabra justicia, justicia. Y es que cuando los rifles dejaron de sonar, el cuerpo de don Camilo aún estaba de pie, inmóvil, tieso del miedo. El sudor le escurría a chorros del miedo de haber estado tan cerca de la muerte. Todo mientras presenciaba a sus hijos tirados en el suelo, muertos, con infinidad de balas en su cuerpo, y los rostros completamente deformados por el poder de aquellas ráfagas infernales cargadas de la ira del pueblo, el mismo pueblo al que él había hecho enfurecer. El zumbido de las detonaciones le había ensordecido a don Camilo y la confusión le invadió. Él no sabía si estaba vivo o muerto. Estaba en un completo shock. Instantes después, don Camilo cayó al suelo llorando de tristeza de haber perdido a sus hijos, a su esposa, arrepentido de haber hecho tanto daño a tanta gente. Él sabía que simplemente sus actos de maldad lo habían llevado hasta ese punto de sufrimiento en su vida. Él sabía que sus verdugos no tendrían piedad con él, pero ahora la incertidumbre, en lugar de causarle dolor, solamente le daba indiferencia. Ya era tarde para remediar lo imposible. Ya no había marcha atrás, pues no había forma de recuperar a su familia. Así que, resignado a su destino, se dejó poner en manos de aquellos que le darían el punto final en su vida. Dígame qué se siente ver morir a los que uno ama, don Camilo. ¿A poco creyó que así de rápido lo íbamos a matar? ¿Que no iba a sufrir? Pero si bien pendejo. ¿Y sabe? Déjeme le platico que hace unos días tuve un sueño donde yo lo veía morir. Y me ha de creer que en ese sueño también estaba Hortensio. Y él me decía que yo sería el encargado de que usted por fin cayera muerto. Que en mis manos estaría la balanza de la justicia para la gente que usted tanto despreció. Ya veo que hay sueños que así se vuelven realidad. Y fue así que don Camilo fue llevado atado de pies y manos, caminando descalzo por la caliente tierra de aquel día soleado que quemaba como el fuego del mismo infierno. Don Camilo iba caminando y detrás de él iba el verdugo y toda la muchedumbre del pueblo también. Caminaron lentamente hasta un lugar oculto en el monte, justo en un lugar donde se encontraban un mezquite y una roca idénticas a las que don Camilo había soñado aquella vez. Y así de inmediato supo que sería ese el lugar de su final. Porque junto a ese mezquite, cuando don Camilo llegó, pudo ver a algunos hombres que apresuradamente terminaban de dar las últimas paladas. Aquellos estaban cavando un hoyo, estaban haciendo su tumba. Y don Camilo, resignado, se expresó ante aquel verdugo, con la voz ya cansada y con la muerte y la resignación en el aliento de sus palabras. ¿Qué esperas? ¿Por qué no me matas ya y dejas de estar jugando? Bien sabes que alguien está en camino para ayudarme. No se te vaya a frustrar tu plan.
No tan aprisa, don Camilo. Mire, pa' que vea que la gente del pueblo no somos como usted. Pa' que sepa que nosotros no nos pudre la avaricia. Lo vamos a enterrar con sus monedas de oro. A ver si con esto le alcanza para comprarse el perdón. Digo, pa' que lo dejen entrar al cielo. Además, en aquel sueño Hortensio me pidió que las monedas deben ser enterradas con usted. Y yo cumpliré su palabra. Él dio la vida por nosotros. Y mire, hasta se las pusimos en el cofre de las joyas de su esposa, pa' que se lleve un recuerdito de ella. Y si por ahí ve a Hortensio, dígale que el pueblo por fin es libre. Y que por nuestra parte en el pueblo haremos de cuenta que usted nunca existió. Y se pudrirá en ese hoyo y para siempre en el olvido. Y sin más palabras, aquel hombre dio un golpe con el rabo del rifle en la cara a don Camilo, y lo hizo caer al agujero, y enseguida le lanzó el cofre con las monedas malditas encima. Muy lastimado y sin poderse mover por las ataduras, don Camilo gritaba suplicando perdón. Pero nada de eso le bastó, y no le quedó más que resignarse a morir, mientras las paladas de tierra lo iban cubriendo, lentamente, haciéndole sentir la muerte más despiadada y cruel que los pobladores creían que don Camilo merecía. Con ello, por fin saciaban su sed de venganza, a la vez que veían a don Camilo dar sus últimas sacudidas con las que buscaba aferrarse a la vida, cosa que era completamente imposible. Para él ya no habría más días de vida, ya no habría más abusos, ya no habría más injusticias para aquel pueblo. Los pobladores, satisfechos de ver que la raíz de sus miedos y la injusticia quedaron sepultados bajo esa tierra, se retiraron a sus casas a vivir su nueva vida, con sus propias leyes, su propio orden. Sin embargo, pasaron un par de años, y ellos mismos terminaron hundiéndose en su propio caos. Los pobladores no estaban preparados para llevar el orden y las normas de un pueblo. Por lo tanto, la producción de cosechas y otros recursos fue escasa ese primer año, y cayeron en una terrible hambruna. Y por si esto no fuera ya un terrible y apocalíptico mal, las personas de aquel pueblo fueron alcanzados por una epidemia de sarampión, la cual arrasó con la vida de la mayoría de una manera horrible. Hombres, mujeres y niños murieron dentro del desesperanzador escenario que parecía un castigo del mismo demonio. Sin embargo, todos aquellos males fueron parte de la misma maldición de aquellas monedas, que fueron enterradas por aquella gente dentro de sus tierras. Ellos se maldijeron a sí mismos. La mayoría de los pobladores después de aquello murieron, y otros escaparon a tiempo para librarse de la infernal enfermedad. Por esta razón es que, al pasar de los años, muchos pobladores provenientes de tierras lejanas poco a poco se fueron asentando en aquellos terrenos del tan maldecido pueblo. Mientras tanto, cuenta esta leyenda que al pasar de las décadas, que el alma de don Camilo quedó atada a ese tesoro con el que había sido enterrado. Él no podía descansar en paz, porque estaba condenado a pasar la eternidad resguardando aquel oro. Y es que muchos forasteros que por casualidad acampaban y que desconocían los hechos que ahí habían ocurrido, narraban que habían presenciado aquellas apariciones en las que un hombre les ofrecía algunas monedas de oro a cambio de favores. Los pocos que quedaban en el pueblo y que sabían la historia adjudicaban las apariciones a don Camilo, pero poco a poco aquellas leyendas habían quedado en el olvido,
Asimismo, todos los acontecimientos aberrantes y terroríficos que había llevado la avaricia de aquel hombre, llamado Don Camilo, quien fuera el mismo que desató aquella maldición de Hortensio. El tiempo siguió transcurriendo. Ya habían pasado más de 50 años, y en aquellos terrenos donde se decía que ocurrían las apariciones, pasó a ser propiedad de don Margarito, quien había construido una hacienda en dicho lugar, y sus huertos eran saqueados en ocasiones por las noches, por gente pobre que merodeaba constantemente. Así que por aquella razón, don Margarito constantemente contrataba veladores, los cuales sin razón aparente duraban muy poco trabajando para él, y fue en una ocasión que llegó a trabajar a esos terrenos un hombre de semblante triste y cansado. Aquel hombre en su primera noche y con su lento andar, acomodó unos troncos, prendió una fogata, colocó una roca para sentarse a fumar un cigarro en la tranquilidad de la noche, y con la mirada cansada se quedó contemplando el fuego y se dejó envolver por su calor. Esto le hizo entrar en una especie de trance, y al instante se perdió en el arrullante, suave y crujiente sonido de las brasas. Y es como si aquel hombre se hubiera desconectado de este mundo. Él se quedó tranquilo y sereno, hasta que del vacío silencio de aquella oscura y fría noche, una voz al otro lado de la fogata lo llamó por su nombre, saludándole. Buenas noches, Magdaleno.